gracias, canciller. Buenos días a todos y todas, las embajadores, embajadoras, los encargados de negocios y todos los aquí presentes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno y es oportuno que podamos, el Consejo Nacional Electoral, sin caer en la diatriba, porque si de algo nos hemos cuidado es que el Consejo Nacional Electoral, alejado de las diatribas, de las construcciones mediáticas o en redes sociales de una realidad, nosotros nos cuidamos siempre de establecer cuáles son los mecanismos y las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, más allá de aquella que se establece, como hemos dicho en varias oportunidades, en esas realidades construidas, y lo hacemos con una gran responsabilidad y una gran seriedad. En el día de hoy, así que agradezco a la canciller la oportunidad que nos da como poder público, una vez más, para explicar y hablar sobre lo que estamos haciendo en estos momentos. En el día de hoy, entonces, vamos a hablar sobre el mecanismo constitucional del referendo revocatorio contemplado en el artículo 72 de la Constitución y el proceso en el que el país está en este momento, en el que estamos viviendo, con la solicitud de activación de dicho mecanismo. En esta exposición, en primer lugar, vamos a abordar la naturaleza del referendo como mecanismo de participación política para recordar, para establecer ese marco constitucional de derechos en el que nosotros estamos trabajando. Posteriormente vamos a abordar el proceso de solicitud de activación y cerraremos esta exposición con el marco institucional en el que el Consejo Nacional Electoral en este momento está desarrollando las actividades correspondientes. En primer lugar, la Constitución Bolivariana de 1999 establece diferentes mecanismos de participación del pueblo. Esta Constitución, siempre lo he dicho, de una manera muy clara y muy hermosa, aumentando lo que son los derechos políticos de la ciudadanía, califica nuestra democracia doblemente. Dice que es participativa y es protagónica. Y los constituyentes, en ese momento, en la Constitución, también sabiamente consagra, no solamente se contentan con calificar doblemente nuestra democracia participativa y protagónica, sino que sabiamente además consagra diferentes mecanismos y los medios para garantizar ese ejercicio. En nuestra Constitución es la ciudadana y el ciudadano protagonista que está en el centro de esta novedosa concepción de democracia, que viene en contraposición a la Constitución anterior, en donde son los partidos políticos el centro y son los quienes representan a estos ciudadanos y ciudadanas. En esta Constitución el modelo es modificado, es cambiado radicalmente y quien está en el centro es la ciudadana y el ciudadano. Entonces el constituyentista establece estos mecanismos, entre los cuales uno de los muchos mecanismos de ejercer democracia participativa y protagónica está el referendo revocatorio que establece en el artículo 72. Y al mismo tiempo establece dentro de esta concepción una nueva concepción de democracia, de garantías para este nuevo modelo. Se establece una nueva división de poderes que en muchas oportunidades yo he señalado es una contribución a lo que es la teoría sobre democracia. En lugar de la tradicional división de poderes en tres, aquí se establece una mucho más grande, como es la del poder ciudadano, e incluye el poder electoral, porque es un medio a través del cual el pueblo ejerce la soberanía, es decir, esa ciudadana, ese ciudadano ejerce los derechos relacionados al voto, y es así como esta ciudadanía participativa y protagónica ejerce sus derechos garantizados a través de una institución como es el poder electoral. Yo me voy a permitir rápidamente leer lo que es el artículo 72, que yo sé que todos lo conocemos, pero quiero hacer algunos señalamientos importantes en este artículo.
El artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice lo siguiente: todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido el referendo un número de electores o electoras igual o superior al 25% de los electores o electoras inscritos o inscritas, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley. Y sigue el artículo: la revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley y termina: durante el periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato. Es decir, el constituyente, y eso es lo que establece la Constitución, marca muy bien la pauta, se puede revocar el mandato, sin embargo, establece taxativamente la oportunidad, no se puede hacer antes, no se puede hacer en tal momento, tiene que hacerse una vez cumplida la mitad del mandato. Establece además quiénes son los solicitantes. Recuerden lo que acabo de decir, aquí en nuestra Constitución el protagónico es la ciudadana y el ciudadano, es decir, establece electoras y electores que son los solicitantes de ese proceso, y además de eso establece una serie de requisitos, establece varios quórum, debe asistir el 20% del electorado si se hiciese el referendo, y establece otra serie de requisitos como es el 20% de la firma. Es decir, es un mecanismo de participación, es un mecanismo constitucional que establece claramente cuáles son esas reglas a través de las cuales se puede hacer esa solicitud. En el año 2004, por primera vez, se solicita y se activa el mecanismo de referendo revocatorio. Primera vez que se hace. Y yo creo que un referendo revocatorio presidencial, creo que fue la primera vez en todas las democracias del mundo que se logra hacer. Es decir, se activa en ese momento. Ahí, algunos de ustedes lo podrán recordar, pero el país también entero recuerda, fue un proceso complejo, difícil. La revisión incluso de ese 20%, la recolección y la posterior revisión de esas firmas se hizo de una manera muy compleja, en donde estuvo el Consejo Nacional Electoral con gran seriedad y con gran responsabilidad, consciente de la activación y del mecanismo constitucional, pero también viendo todos los derechos en juego que estaban allí, se abocó a hacer una revisión cuidadosa, en donde, como lo podemos recordar, allí se detectaron intentos de fraude, o en algunos casos fraudes mismos de usurpación de identidad, donde los requisitos no fueron cumplidos en una parte de esas firmas que habían recogido, porque eran firmas hechas por una sola persona. En fin, una serie de cosas que nosotros hemos señalado en diferentes momentos. Esa fue la primera experiencia, fue una experiencia difícil, compleja para el país, pero fue un mecanismo constitucional que se activó institucionalmente, siguiendo y respetando todos y cada uno de los derechos políticos que estaban envueltos en un ejercicio tan complejo como eso. Entre el año 2006 y 2007 tuvimos más de 150 solicitudes de referendo, concretándose en el 2007 10 referendos revocatorios más. Es decir, en este país hemos vivido la experiencia de referendos revocatorios a nivel nacional, en el 2004, el referendo presidencial a nivel regional, con la solicitud
y se hizo referendo revocatorio para legisladores regionales. Al país se le ha olvidado, a veces se nos olvida que esas cosas lo hicimos, pero lo hicimos a nivel regional y a nivel local para alcaldes y alcaldesas. Con toda esta experiencia nosotros detectamos en esta más de 150, no quise exagerar porque no me dio chance en estos días de revisar, buscar exactamente todas las solicitudes, pero para no exagerar la dejamos en 150, pero pueden ser incluso mucho más que esa, 200, 300 solicitudes. Y allí en estas solicitudes, en la gran mayoría, encontramos motivos distintos a los consagrados en la Constitución. Y pongo los siguientes ejemplos. Por ejemplo, individualidades políticas, regionales o locales, que aún sin el conocimiento de su propia organización política, por razones particulares, solicitaba ante el Consejo Nacional Electoral un revocatorio para un alcalde, un concejal, una concejala, un legislador o legisladora con quien tuviese alguna riña distinta a la política. También tuvimos una gran cantidad de solicitudes en donde los competidores dentro del propio partido, a quienes se les solicitó el referendo, también pensando que pudieran ser candidatos o candidatas, si se revocase ese mandato, eran sus propios competidores, también se hicieron solicitudes, es decir, se hicieron por luchas interpartidos, intrapartidos, pero también conseguimos muchas solicitudes en donde incluso contratistas con el objetivo de chantajear a un ejecutivo, a un gobernante, gobernador o alcalde o alcaldesa, los contratistas también comenzaron a solicitar referendos revocatorios ante el Consejo Nacional. E incluso voy a contar aquí una anécdota que recordé en estos días, esta mañana, que me acuerdo uno de los casos que nos llamó mucho la atención, que había una alcaldesa de un municipio pequeño en el interior del país, una señora que estaba atravesando, alcaldesa, una ejecutiva local, estaba atravesando por un proceso de separación de su esposo, de divorcio, por motivos que ellos sabrán, y en la lucha por la custodia de los hijos, el esposo, el ex esposo, le solicita él un referendo revocatorio a la señora, a la alcaldesa. Entonces, bueno, para que veamos un poco la naturaleza de lo que hemos pasado. Hemos tenido no solamente grandes aprendizajes, sino grandes experiencias que nos permite llegar con gran tranquilidad en el sentido de la seguridad que estamos dando a los procesos políticos hoy día y con el cumplimiento de la Constitución. Con esta experiencia acumulada entre el año 2004 al 2007, luego de los referendos del año 2007, buscamos darle seguridad con el sistema automatizado para evitar los fraudes detectados, como digo, la usurpación de identidad, firmas de personas que no eran realmente su propia firma, razones perfectamente personales que no tenían nada que ver con la figura del revocatorio, por nombrar algunas. Entonces quisimos darle seguridad al sistema automatizado para evitar el fraude detectado y formalidad y seguridad jurídica a la institución del referendo, que pensamos que en ese momento eran unas normas que, con unas normas flexibles, se pretendía activar el referendo, activar al Consejo Nacional Electoral y a la ciudadanía para amedrentar gobernantes locales y regionales o legisladores, concejales y concejalas, y después no tenían sustento popular y no se concretaban o eran desistidos. Entonces el Consejo, con toda esta experiencia y estos aprendizajes acumulados, de estos 11 referendos revocatorios que efectivamente se hicieron y los que no se hicieron también, nos permitió desarrollar la normativa que le da garantía el ejercicio de los derechos políticos plenos, tanto de quien busca revocar a un funcionario o funcionaria, como también los derechos políticos plenos de aquellos que lo eligieron. Pero además de eso, igualmente los derechos políticos plenos de quien fue electo o electa y que se le pretende revocar su mandato. Es decir, estamos hablando de derechos políticos de todos y todas, como está
consagrado en la Constitución, y que leí el artículo 72 para que veamos exactamente la seriedad con la que se tomó y con el espíritu del constituyente con el que se hizo y se creó y se consagró la figura del referendo revocatorio. Es decir, un referendo revocatorio no puede ser utilizado como mecanismo de chantaje, como mecanismo para generar ingobernabilidad, sino son mecanismos de participación y que el Consejo Nacional Electoral ha venido y tiene perfeccionado. A finales del 2007 hicimos entonces la reforma hoy vigente, que tiene vigente 9 años, es conocida, no ha sido modificada, fue publicada y sobre todo, como dije, es hartamente conocida. Y con esto nos permitió configurar el referendo como un mecanismo constitucional de derechos ciudadanos y no como un mecanismo de chantaje y de generación de ingobernabilidad. La Constitución establece, como acabamos de leer, que son las electoras y los electores quienes poseen el derecho efectivo de la revocación de los mandatos, y la norma establece para su activación que estos, efectivamente, las ciudadanas y los ciudadanos que deseen revocarle el mandato a un funcionario o a una funcionaria debe constituirse en asociaciones o grupos de electores, para evitar la experiencia del aprendizaje que tuvimos anteriormente, que cualquier ciudadano o ciudadana, por una venganza, un chantaje, contratista, lo que sea, pusiera algún tipo de ingobernabilidad o de cualquier otro tipo de zozobra a la población sin ningún tipo de necesidad. Entonces establecimos en esta normativa vigente que estas ciudadanas o ciudadanos deben constituirse en grupos de electores o electoras, grupos de ciudadanas y de ciudadanos. No es cualquiera, es un grupo de ciudadanos y ciudadanos que tienen un interés legítimo, constitucional, pero deben agruparse y establecemos los lapsos que están allí para que se hagan se cumplan este mandato normativo. Sin embargo, en aras de ampliar los derechos políticos de todos, se le otorga también a las organizaciones con fines políticos el carácter de mediador en dicho proceso. Pero, por supuesto, ellos no son los que están habilitados por la Constitución, son los ciudadanos y las ciudadanas. Ellos se pueden convertir en mediadores y es por eso que indefectiblemente todos los pasos para legitimación de ese mediador tienen que ser no solamente requeridos, sino que tienen que ser cumplidos. Allí es donde, por eso es que estamos ahorita en la primera fase, como le hemos llamado, del 1%. La organización política solicitante está en el paso de legitimarse como mediador para que la población, el país entero sepa, bueno, sí, este es un mediador, porque la Constitución no establece organizaciones políticas, son solicitantes, son ciudadanas y ciudadanos, electores o electoras que están allí. El referendo revocatorio es un mecanismo constitucional que busca fortalecer la democracia, no debilitarla. Es por ello que en el cumplimiento de las normativas asociadas a su ejercicio son de vital importancia el cumplimiento para la paz del país y la estabilidad de la República. No es cualquier cosa. Como decía la canciller, no es cualquier cosa, es la revocatoria de un mandato, bien sea a nivel nacional, regional o local, o de legisladores. Es la zozobra y la inestabilidad que pueden meter si no se cumplen todos los mecanismos que están allí. Si el constituyente o la constituyente hubiese considerado eso de una manera más sencilla, digo yo, pienso, se me ocurre ahora en este momento, en lugar del referendo revocatorio, hubiera podido poner una cosa mucho más laxa, que metería mucha más inestabilidad, es decir, que el mandatario o la mandataria, el funcionario o la funcionaria que baje en las encuestas, se le debe considerar revocado su mandato, en cuyo caso ya sabemos cómo funciona la política, más la gran mayoría, diría yo, de muchos gobiernos en el mundo estarían automáticamente revocados. Es decir, no se puede tomar, digo este ejemplo de esta manera porque no se puede tomar a la ligera. Estamos hablando
de derechos políticos. Estamos hablando de derechos políticos consagrados en la Constitución para aquellos que lo quieran activar, pero estamos hablando de derechos políticos de aquellos que eligieron al funcionario o la funcionaria y que no quieren que les sea revocado. Esos derechos hay que también garantizarlos, y más aún son derechos políticos y humanos del funcionario o la funcionaria a quien se le quiere solicitar el referendo revocatorio, y que también se le deben garantizar. Es decir, estamos en un Estado de Derecho. El Consejo Nacional Electoral, con gran seriedad y con gran experiencia, y los aprendizajes que hemos tenido en el pasado no son cosas que se nos han ocurrido de manera sobrevenida, no son cosas que estamos resolviendo sobre la marcha, no. Estamos resolviendo de acuerdo a la experiencia, estamos resolviendo de acuerdo a la Constitución, y más aún de acuerdo a una norma que está vigente desde el año 2007. Tiene 9 años en que no ha sido alterada en ninguna de sus partes, y que, por supuesto, los actores políticos, no nos queda ninguna duda, conocen aún antes de hacer la solicitud. La solicitud, a nosotros, la solicitud que tuvimos recientemente se está resolviendo, de nuevo lo digo, bajo las reglas establecidas, con una norma que los solicitantes y todos los actores políticos conocen desde hace 9 años. Tal como indica la norma, la promoción de solicitudes de activación de referendo revocatorio, este ejercicio es un derecho que solo puede ser activado por las ciudadanas y los ciudadanos. Por lo que el partido MUT, para constituirse como mediador, cuando se va a constituir como mediador cuando se cumpla el paso para la verificación de las manifestaciones de voluntad del 1% de las electoras y los electores que han nombrado a esa o que le han solicitado a esta organización política para que sea su mediador. Es decir, una vez cumplido es que ellos se pasan, como dijimos nosotros en el 2004, como le queramos llamar, a ser actores de revocatoria. Hasta el momento se está buscando la legitimación de que eso efectivamente sea así, de acuerdo a la normativa, porque son, de nuevo repito, ciudadanas y ciudadanos los que constitucionalmente están habilitados para ello. Las organizaciones políticas pueden ser mediadores una vez cumplido esta primera etapa. El partido MUT realizó trámites ante la Comisión desde el mes de marzo de Participación Política y Financiamiento, y estos fueron unos trámites, como lo dijimos, lo hemos dicho en varias ocasiones, y yo lo volví a afirmar la semana pasada públicamente, fueron trámites que incurrieron en errores e insuficiencias que, de acuerdo a lo que informó la misma Comisión de Participación Política y Financiamiento, esos errores le fueron transmitidos y le fueron advertidos oportunamente. El Consejo no limita, no puede limitar, tiene que darle el cumplimiento a esos 30 días que tienen los solicitantes. Sin embargo, vuelvo y repito, no se espera el cumplimiento, sino que de inmediato nos entregan el día 2 y el día 3 se inicia de forma inmediata la capacitación de los operadores y la acreditación de los testigos, porque tal como lo hemos dicho, esto no es un proceso que se puede tomar a la ligera. Estamos hablando de derechos políticos de toda la población, de la población venezolana, de las electoras y los electores. Es decir, estamos hablando de lo que es la estabilidad del país en el ejercicio legítimo de los derechos. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, para garantizar la transparencia, la pulcritud de todos los derechos de las partes involucradas, desde hace muchos años ha establecido, más allá de lo que originalmente tenía la ley, hemos establecido mecanismos de testigos que han sido ejercidos y de participación en todas las fases de un proceso electoral y de referendo de los actores y de las organizaciones políticas. Es decir, este es un proceso más en donde, como hemos hecho en los últimos 14 años, no estamos haciendo algo distinto, se están incluyendo en la parte de revisión todas las partes involucradas, de manera tal que podamos garantizar de manera transparente la pulcritud de los procesos que estamos haciendo allí. Allí se hizo la presentación
el día 4 para los partidos políticos, y se comenzó un proceso de contabilización de las planillas en la original y las copias. Ese es un proceso, nosotros calculamos que nos podía tomar 6 días, sin embargo, se hizo en 4 días. Es decir, nosotros seguimos trabajando a un ritmo donde técnicamente y jurídicamente podamos dar las seguridades y la tranquilidad que debemos darle a todas las partes. Calculamos 6 días, nos llevamos 4 días, seguimos avanzando. Allí, nosotros dividimos el proceso que acabamos de iniciar en 2 fases. La primera fase, que consistió en la recepción y contabilización de las planillas, y la segunda fase consiste, esa es una fase que ya culminó, y la segunda fase, que se está iniciando justamente en el día de hoy, consiste en la verificación de la consistencia de la información contenida en las planillas, lo que implica su digitalización y su digitación. La actividad realizada de la primera fase tuvo una duración de 4 días, del miércoles 4 hasta el lunes 9 de mayo. Allí se establecieron 9 estaciones de trabajo, se instalaron 24 estaciones de trabajo con igual número de operadores, 9 funcionarios para la coordinación y supervisión de estas estaciones de trabajo, y además de eso, testigos de las organizaciones políticas. Ellos tenían en cada mesa de trabajo sus propios testigos para, como digo, para garantizar que no hay un manejo indebido, para que ellos tengan la tranquilidad que ahí estén. Allí estuvimos viendo también un poco, incluso desde el mismo momento en que se entregaron las que se llevaron, que llegó el camión, nosotros establecimos tales mecanismos de seguridad que las presentamos y se levantó un acta para que solo en presencia de los testigos de todas las partes pudiéramos nosotros hacer algún traslado de esas planillas del camión hasta nuestras instalaciones en el Galpón de Mariche, que muchos de ustedes conocen, porque de nuevo tenemos no solamente que garantizar la pulcritud, sino también el Consejo tiene que garantizar que luego, posteriormente, algunos voces altisonantes vengan a decir que interesadamente el Consejo perdió o distrajo algunas cajas. No, todo se hizo estrictamente presentado, se abre solamente en presencia de testigos, se levantan las actas, todos firman conformes en cada paso que estamos dando. Es decir, cada paso que estamos haciendo estamos dando garantías, las garantías necesarias para la activación de un mecanismo constitucional de la envergadura de un referendo revocatorio presidencial. Allí el resultado de esta primera fase de constatación fue el siguiente: 80 cajas que tenían 2.002 sobres con 200.197 planillas, de las cuales 21.560 están incompletas. Esto es que contenían renglones completamente vacíos, tachados o con el campo de la cédula de identidad vacío. Esta primera fase se cumplió, como dije, con los testigos del partido solicitante y del partido del Gran Polo Patriótico, del PSUV, quienes firmaron las actas respectivas en señal de cumplimiento de los procedimientos establecidos. En este momento nos estamos preparando, se está iniciando, en la mañana de hoy se hizo, tal como lo teníamos establecido, la mesa técnica con las organizaciones para dar inicio a la segunda fase, que es la digitalización y la digitación de las planillas, con el objetivo de constatar la consistencia de los datos. Nosotros tenemos que revisar que allí están los datos, están inscritos, los que están allí están inscritos en el registro electoral, que pertenecen a la entidad que dicen que pertenecen, que digamos una serie de requisitos y de criterios que ya se los vamos a ver en este momento, que es necesario cumplir. En esta fase, como vuelvo y repito, hemos venido cumpliendo con los procedimientos de manera tal que se pueda hacer cada una de las, incluso
la digitalización y la digitación, esta fase no se va a hacer en Mariche, esta fase se va a hacer en el galpón de la Urbina, otro galpón que tenemos, porque es allí donde tenemos los mecanismos, tenemos los escáneres, tenemos todas las computadoras para que lo podamos hacer, que eso ya está completamente preparado y listo, nada más esperando el traslado. Ahora, ese traslado se va a hacer de manera segura y lo vamos a hacer el día viernes, de nuevo, en presencia de los testigos, con procedimientos en donde se certifica cada caja que sale de Mariche y cada caja mediante actas y cada caja que va entrando a lo que tenemos en el galpón de la Urbina. Es decir, estamos siendo extremadamente cuidadosos porque lo amerita, debido a la seriedad de lo que estamos tratando en cada uno de los pasos que estamos dando. Ningún paso podemos ponerlo como un paso menor que no lo podemos saltar, no. Vuelvo y repito, estamos hablando de derechos políticos involucrados de la población entera de Venezuela. Allí en las siguientes láminas pueden ver, estamos haciendo 2 procesos de validación, de transcripción en de los campos esenciales. Digamos, son mecanismos técnicos que nos garantizan que se están cumpliendo con todos y cada uno de los procedimientos establecidos y por el Consejo Nacional Electoral para garantizar el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la Constitución. Allí nosotros estamos también de manera muy rápida, establecimos en este galpón un sistema de trabajo donde vamos a tener turnos. No tengo aquí, creo que la saqué, los turnos en los que tenemos para trabajar. Vamos a estar trabajando prácticamente de manera continua de 8 de la mañana a 7 de la noche con más de 350 estaciones. Es decir, estamos trabajando intensamente sábados y domingos, desde el día en que recibimos las cajas el 2 de mayo hasta el día de hoy, así seguiremos. Estamos disponiendo 350 estaciones de trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, con operadores que van a estar trabajando en diferentes turnos, incluyendo sábados y domingos hasta la culminación. Calculamos que este es un procedimiento que puede durar 16 días y de hecho creo que con la experiencia que tenemos eso va a ser un día más, un día menos, dos más, 2 menos, pero estoy casi segura que vamos a hacerlo en el tiempo que tenemos allí establecido. Hemos tomado todas las medidas y las seguridades para que esto se pueda cumplir, esta etapa, esta segunda fase se cumpla de la manera más rápida. Ahí hemos establecido los criterios, algunos criterios de validación y nulidad, no los voy a leer todos por supuesto, pero son criterios de validación y nulidad que hemos utilizado en los otros procesos de revocatorio. Aquí no estamos inventando criterios de validación y nulidad nuevos, sino que ya, como digo, la experiencia, hemos tomado todo lo que hemos hecho anteriormente y es lo que estamos utilizando. No hay un procedimiento nuevo en esto, son criterios de validación que ahí vamos a tener, que tienen que tener el nombre, apellido y la indicación del cargo que ejerce el funcionario cuyo mandato se pretende revocar. Se tiene que tener también que el renglón correspondiente a la entidad federal requerido en la planilla se encuentre debidamente completado. Ahí teníamos una serie de requisitos y de criterios de validación que utilizamos en el 2004, que no estamos haciendo en esta vez porque hemos modernizado nuestra plataforma, hemos modernizado los mecanismos y no hacen falta. Sin embargo, los fundamentales están allí. Es decir, la persona tiene que estar inscrita, un criterio de validación tiene que estar inscrita en el registro electoral. Tiene que ser mayor de 18 años. No pueden haber menores inscritos allí. La planilla no puede venir con enmendaduras ni con tachaduras. Tiene que tener todos los campos llenos. Es decir, son criterios de validación que han sido utilizados en otros momentos. Me detengo en todos estos detalles porque de nuevo quiero volver a reiterar, y puede sonar reiterativo, pero un referendo revocatorio, y sobre todo si es presidencial, es cosa seria. Entonces hay que garantizar, y lo hemos hecho con gran transparencia,
cada paso que está haciendo y que está dando el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a una normativa que tiene 9 años vigentes y que no ha sido modificada desde entonces. Vamos a hacer unas auditorías para garantizar que el proceso de transcripción de planillas de firmas cumpla con los parámetros establecidos por el Consejo Nacional Electoral, es decir, que todos estos criterios de validación se han cumplido. Por supuesto, allí van a estar presentes las organizaciones políticas, porque ellos están presentes en todo el proceso. Durante todos estos 16 días de digitalización y digitación, de transcripción de la data que está allí, ellos van a estar allí también constatando, todas las organizaciones políticas, sus testigos, constatando el proceso que estamos levantando. Y luego tenemos un proceso para hacer lo que hemos llamado las auditorías de esto, para estar seguros con el objetivo de garantizar que el proceso de transcripción de planillas de firmas cumple con los parámetros establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Este es un proceso que debe culminar, estamos calculando que nos debe ser entregado esta segunda fase, nos deben ser entregados un informe el día 3 de junio. Allí culminamos la segunda fase de este proceso. Hemos extremado las medidas de seguridad para evitar cualquier uso indebido o interferencias externas en la integridad, tanto del material entregado por los solicitantes como por los procedimientos establecidos para garantizar los derechos políticos de todos y de todas. No quiero volver a recordar, para finalizar esta parte, que estos derechos políticos de todos y todas envuelven los derechos políticos de los solicitantes de activación de este mecanismo constitucional, como los derechos políticos de aquellos que votaron por el funcionario a quien se le busca esta solicitud. Tienen todo el derecho a que este mandatario también culmine su mandato por el cual lo votaron. Igualmente, ya la persona tiene derechos políticos. El actor político y el funcionario político es un individuo que la Constitución le garantiza sus derechos políticos y sus derechos humanos. Es por eso que tenemos derechos políticos de la ciudadanía en general en un mecanismo de participación constitucional, y que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de garantizar que estos mecanismos sean cumplidos pulcramente de acuerdo al establecido, a las reglas que ya tienen 9 años funcionando. Yo quiero finalizar esta intervención con la tercera parte, que tiene que ver con lo que ha sido, lo que es el ambiente en el que el Consejo Nacional Electoral está trabajando. Y le hemos llamado a esto la campaña contra el poder electoral. Desde hace varios años existe una campaña continuada de descrédito contra el poder electoral, y que hemos observado que tanto el año pasado y este año han ido mutando en el comportamiento. A través de la confección, que lo hemos denunciado varias veces, de una realidad virtual, se posicionan matrices falsas y se ha intentado gestar en el imaginario público una serie de hechos que no tienen sustentos en la realidad real. Pongo un ejemplo que recordemos el año pasado, que en diferentes momentos y oportunidades y a momentos del año yo lo vinimos denunciando. Aquí se empezó la matriz de opinión que no va a haber elecciones ese año, ¿se acuerdan? Que decían como desde marzo se inició la campaña. No hay elecciones, este año no hay, el poder electoral no va a hacer elecciones, aquí no hay elecciones, aquí están haciendo, este es el fraude, esta es la trampa, y empezaron a hacer una serie de presiones indebidas y de descalificaciones del poder electoral
obviando una realidad contundente que era que el registro electoral estaba funcionando, estaba abierto, que nosotros estábamos haciendo con ellos las auditorías preliminares antes del proceso electoral, antes de convocatoria de un proceso electoral, como es las auditorías de las bases de datos de los seleccionados y seleccionadas como miembros de mesa y de las juntas regionales. Ellos participaron de ese proceso, participaron además de la auditoría en el sorteo, y además estábamos en ese momento ya preparando la notificación. Es decir, el Consejo en ningún momento dio señales de que no iban a haber elecciones, estábamos trabajando y sin embargo dijeron esto va a ser así. Por otro lado, otra matriz que se posiciona, las elecciones las van a poner en julio. Dios mío, son actores políticos y, que han participado en cantidad durante muchos años en la política venezolana. Estábamos haciendo además procesos de primarias para la escogencia de candidatos y de candidatas en donde obviamente se sabía, ellos lo sabían, que esa elección no podía ser en julio, porque teníamos procesos de primarias en mayo y en junio, la elección no podía ser en julio. Sin embargo, los ataques desconsiderados y desmesurados en contra del Poder Electoral en la realidad virtual fueron descarnados, de descalificación, buscando, lo dijimos ese año, lo dijimos el año pasado, pensando que, como siempre, podía haber un descalificamiento. La descalificación se debía por un desconocimiento de resultados electorales. Es decir, preparando el terreno, lo dijimos. Y así no voy a decir mucho más ejemplos, porque estos dos son ilustrativos, pero hubo muchos más en donde a lo largo de todo el año siguieron diciendo cosas que estaban fuera de la realidad, completamente fuera de la realidad, y la realidad real allí, actuando, pero hubo ese desconocimiento, como hay hoy día un desconocimiento de lo que ha sido, como siempre, una actuación impecable del Consejo Nacional Electoral con las elecciones del 6 de diciembre. ¿Qué dicen? Este año comienzan en el 2016, se continúa con lo que ha sido esta campaña de confección de realidad para generar presiones indebidas hacia el Consejo Nacional Electoral, creando matrices y opiniones falsas. Por ejemplo, acabamos de comenzar y ya tenemos ejemplos contundentes sobre eso. Se corrió la semana pasada esta cosa en los medios y que ya va a salir, hay una sesión y ya van a salir, y los medios esperando y generando en las redes sociales cantidades de expectativas y de comentarios innecesarios, porque nosotros teníamos sesión que no teníamos, estábamos discutiendo constantemente, pero no estábamos en sesión porque estábamos terminando de acordarnos, cosa normal dentro del funcionamiento de los cuerpos colegiados. Y lo otro es que se dijo que nosotros íbamos a modificar la normativa. Todo el mundo quedó convencido o pretendían convencer a la opinión pública que nosotros íbamos a modificar la norma y que gracias a la actuación oportuna de un grupo, la normativa no se modificó. No, eso es falso, de toda falsedad. Nunca estuvo planteado la modificación de la normativa. Se inscribe este tipo de matrices de opinión en la campaña, en el tipo de campaña que se inició el año pasado, en contra del Consejo Nacional Electoral. Este año, algo que había comenzado el año pasado, yo diría en el año, creo que fue en el 2013, que se inicia una campaña dirigida a la personalización de la campaña. Este año toma un nuevo cariz. Ya teníamos una campaña de descalificación del Poder Electoral a través de personalizando la campaña. Esta vez, como digo, está la campaña de generación de matrices falsas para después decir, mira, esto no se hizo porque para ganar supuestos éxitos ante sus militantes y seguidores. Eso está allí, lo hemos visto en varias oportunidades. Y la otra es
la agresión individualizada hacia las rectoras del Poder Electoral. Esto no ocurre, claro está, solo por animadversión personal. Esto busca asociar a las personas como objetivos para el odio y así simplificar la agitación contra una sola persona sin que sea necesario explicar los detalles de un proceso jurídico, técnico, político y constitucional que tiene lapsos, requisitos y responsabilidades.